El objetivo de esta sesión es apoyar a las organizaciones interesadas en postular a las convocatorias del Fondo Naturaleza Chile, entregando orientación práctica sobre cómo elaborar una buena propuesta y responder dudas al respecto de todo el proceso de postulación a estas convocatorias. Queremos que todas las postulaciones reflejen de la mejor manera posible el trabajo e ideas de quienes participan y asegurar así un proceso accesible y bien informado para todas las organizaciones. Entonces, perdón, yo tengo que ir admitiendo a la gente que entra a la sala. Entonces me salen unas ventanitas. Voy a dejar con ustedes a Francisca del Castillo, encargada de proyectos del programa de áreas marinas protegidas y que tiene a cargo todo este proceso de administración de la plataforma y las postulaciones y responder las dudas que vayan surgiendo. Así que adelante, Francisca. Gracias, Tomás. Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy en este espacio informativo del Fondo Naturaleza. Como dijo Tomás, mi nombre es Francisca del Castillo y soy la encargada de proyectos del programa de áreas marinas protegidas del Fondo. Esta sesión será grabada para que pueda estar disponible para personas que no puedan asistir en esta instancia. La agenda de hoy contempla en primera parte lo que es la presentación, donde vamos a revisar los principales aspectos de las convocatorias. Esta sección va a durar aproximadamente 45 minutos. Luego vamos a destinar otros 45 minutos para responder sus preguntas, para lo que el total estimamos una duración máxima de 2 horas. Si quieren, pueden ir dejando sus comentarios o dudas en el chat de la sesión de hoy y los estaremos recopilando para abordarlas en el bloque final de preguntas. Para comenzar, les voy a contar quiénes somos, qué es el Fondo Naturaleza Chile. El Fondo Naturaleza es una institución pública-privada que se formalizó el año 2021 y que tiene como objetivo aportar al financiamiento de la conservación del país. Su principal rol es movilizar y complementar recursos financieros para apoyar iniciativas de restauración, conservación de la naturaleza y la gestión de las áreas protegidas en Chile. Trabajamos alineados con los compromisos ambientales del Estado y en colaboración con las gobernanzas locales para que así podamos promover este enfoque participativo y territorial que impulsa el fondo. Y a largo plazo, el fondo busca asegurar la sostenibilidad financiera de la conservación en el país, ya sea articulando los esfuerzos públicos y privados y también los comunitarios. Estas convocatorias se enmarcan en el programa de áreas marinas protegidas y tienen como lugar de implementación las áreas marinas protegidas del archipiélago de Juan Fernández. Su objetivo es apoyar la implementación del Plan Operativo Anual Integrado 2025, el cual ya fue aprobado por el Consejo Local de Gestión en marzo del presente año. También las convocatorias han sido revisadas y aprobadas por el mismo Consejo, lo que garantiza su coherencia con las prioridades locales sobre conservación. Todas las postulaciones deben realizarse a través de la plataforma de postulación del Fondo Naturaleza Chile, siguiendo los lineamientos establecidos en cada una de las bases de convocatoria. Actualmente se encuentran abiertas 3 convocatorias, todas con una estructura general común en cuanto a las bases, el formato y el proceso de postulación. Sin embargo, cada una presenta objetivos y contenidos específicos según el enfoque temático de cada convocatoria. En esta sesión nos centraremos en los aspectos generales que comparten estas 3 convocatorias. Para conocer en detalle los contenidos particulares de cada línea, les recomendamos revisar las bases específicas disponibles en la plataforma de postulación. Las convocatorias que se encuentran abiertas son la educación para la conservación de la biodiversidad marina de las áreas marinas protegidas del archipiélago de Juan Fernández, la elaboración participativa de una guía de buenas prácticas en actividades náuticas y pesca recreativa en el archipiélago de Juan Fernández,
Y por último, el diseño de un programa de investigación científica para la conservación y gestión adaptativa de las áreas marinas protegidas del archipiélago. El calendario de las convocatorias es el mismo para las 3 convocatorias que se encuentran actualmente abiertas. En el recuadro pueden ver las fechas más importantes del proceso, que están organizados en 3 etapas principales. La etapa 1 de presentación, que corresponde al periodo en que se puede postular a las convocatorias y además resolver las dudas del proceso. La etapa 2, que es la de evaluación, consiste en realizar una revisión de debida diligencia para verificar que cada organización cumple con los requisitos tanto administrativos como legales. Luego, una comisión especializada, que es externa al Fondo Naturaleza, evalúa el contenido técnico de las propuestas y selecciona las que van a avanzar. La comisión la comisión externa, la que les mencioné, está integrada como mínimo por 2 especialistas con experiencia reconocida en la materia de cada convocatoria. O sea, van a haber comisiones externas específicas para cada una de las convocatorias. Y también un representante de la autoridad pública competente en materias relativas a la convocatoria. Y por último, en la etapa 3 de adjudicación, las organizaciones seleccionadas van a firmar un convenio de ejecución con el fondo, el cual es un acuerdo legal donde se van a formalizar los compromisos y responsabilidades. En esta convocatoria contamos con varios documentos de apoyo que son fundamentales para preparar una buena postulación. Primero están las bases de convocatoria, donde se detallan los objetivos, criterios de evaluación, plazos, requisitos, todo lo que ustedes tienen que saber para poder enfrentarse a la postulación, ¿cierto? Luego tenemos los anexos, que estos se encuentran dentro de las bases de convocatoria e incluyen todo lo necesario para postular, como lo que son el formulario de postulación, que incluye la plantilla para el desarrollo del proyecto, también una plantilla para la propuesta económica, una guía de rendiciones financieras que va a explicar cómo justificar los gastos, es un paso a paso para poder realizarlo, y la rúbrica de evaluación, que les va a permitir conocer cómo va a ser evaluada la propuesta. Además, están disponibles cápsulas informativas que los van a orientar en el proceso de postulación. Estas se encuentran en la lista de reproducción dentro del perfil oficial de YouTube del Fondo Naturaleza Chile. En las bases de convocatoria encontrarán la información esencial para entender si tu proyecto es elegible y cómo estructurarlo de buena forma. Se presenta el objetivo de la convocatoria, el cual define el propósito al que deben contribuir todos los proyectos que van a postular. También se detallan los resultados esperados, que son los resultados mínimos que cada proyecto debe alcanzar. También se indica la duración máxima de los proyectos, que en este caso las 3 convocatorias cuentan con el mismo plazo máximo de duración de 6 meses. También los tipos de organizaciones que pueden postular, junto con los requisitos que deben cumplir para ser consideradas admisibles. Generalmente estos requisitos están orientados a la experiencia tanto de la organización como del equipo de trabajo. Es importante revisar estas secciones con atención para asegurarse de que la organización y la propuesta están alineados con la convocatoria, con los lineamientos de la convocatoria. La forma de postulación se menciona también en las bases, donde todas las postulaciones deben realizarse exclusivamente en línea a través de la plataforma del Fondo Naturaleza Chile. No se aceptarán postulaciones por otros medios. También están las condiciones presupuestarias, donde cada propuesta debe respetar un monto máximo a solicitar, que se especifican en las bases para cada convocatoria, el cual varía según la convocatoria, de las que están actualmente abiertas. Además, todas las propuestas deben incluir un cofinanciamiento mínimo del 10% del monto total del proyecto, que puede ser tanto monetario como no monetario. En cuanto a los tipos de costos que son financiables, se considera el recurso humano, que con un tope máximo de 70%
del presupuesto solicitado al fondo, que esto calza como honorarios o remuneraciones del equipo de trabajo y o profesionales vinculados de manera directa con el proyecto. También están los gastos administrativos, que se pueden atribuir al tipo de gastos con un máximo del 20% para este ítem, ¿ya? Con respecto del presupuesto solicitado para el fondo. Esto incluye los gastos necesarios para implementar el proyecto, tales como los suministros, servicios básicos, arriendo. El siguiente ítem son los gastos operativos, como para poder implementar talleres, comunicaciones o movilización. Y los costos de inversión que están asociados a equipamiento u otros bienes duraderos. eh, eso. También recordar que los recursos humanos y los gastos administrativos cuentan con este porcentaje límite. Eso es súper importante de considerarlo a la hora de presupuestar el proyecto, porque si no, no va a quedar admisible la propuesta. En cambio, los gastos operativos y costos de inversión no cuentan con límites presupuestarios. Por último, es importante saber que todos los pagos del proyecto deben realizarse exclusivamente desde la cuenta bancaria de la organización colaboradora. Esto es súper importante porque para las rendiciones financieras se va a contemplar que los gastos sean así, que vengan con el registro de que fueron realizados desde la cuenta de la organización. El seguimiento y las rendiciones de los proyectos se realizarán mediante informes de avance y permiten llevar un monitoreo continuo del proyecto adjudicado y se realizará conforme a los plazos y formatos establecidos en el convenio de ejecución. Estos informes tienen como objetivo verificar el cumplimiento de los objetivos que se propusieron, así como asegurar una ejecución técnica y financiera adecuada y un uso transparente de los recursos. Además, existe un mecanismo formal de reclamación, el cual pueden recurrir las organizaciones postulantes o adjudicatarias, haciendo las consultas al correo institucional de contacto@fondonaturaleza.org. Y el fondo cuenta con un plazo máximo de 15 días hábiles para entregarles una respuesta. Ahora entrando más de lleno en lo que son los anexos, vamos a comenzar con el anexo A, que corresponde al formulario de postulación, el cual está compuesto por distintas secciones, cada una con preguntas específicas. Algunas preguntas son obligatorias, las cuales van a estar marcadas con un asterisco en rojo al final, y otras opcionales, las cuales están indicadas con un paréntesis al inicio de cada pregunta y sale opcional. Para poder enviar la postulación, es necesario haber respondido todas las preguntas obligatorias, de lo contrario, la plataforma no permitirá el envío. Las principales secciones del formulario son los antecedentes, donde incluye las preguntas sobre la identificación de la organización y del jefe o jefa del proyecto, que es la información de reconocimiento. Después viene la sección de la propuesta, ya que está acá es un poco más el desarrollo del proyecto. Aquí se debe justificar, explicar y presentar el proyecto, ¿cierto? Dentro de eso es súper importante definir bien los beneficiarios directos e indirectos. Los beneficiarios directos son aquellas personas u organizaciones que se benefician de manera directa y medible del proyecto. Por ejemplo, quienes asisten a una capacitación. Los beneficiarios indirectos son quienes se benefician de forma no directa, como por ejemplo los familiares de que participaron en esa capacitación. Además, se debe tener en cuenta que aunque una persona participe en varias actividades del proyecto, solo debe contarse una vez como beneficiario directo. Un ejemplo para esto es, dentro de las actividades, es realizar 4 capacitaciones, donde en cada una asistieron 10 personas. Entonces ahí van a tener el registro, una lista de asistencia con 10 personas por taller. A la hora de contabilizar esos beneficiarios directos, no serían 40 personas, 10 por cada sesión, porque, por ejemplo, esas mismas personas fueron las mismas personas, disculpen, quienes asistieron a las 4 capacitaciones. Entonces, en el fondo, son las mismas 10 personas las que son las beneficiarias directas, no 40. Entonces, es importante tomar esto en consideración para no alterar
la información y los datos que después nos van a servir para poder ver el impacto del proyecto. Con respecto al desarrollo del proyecto, en esta sección se requiere completar una plantilla en Word que deben descargar, completar y volver a subir. Esta plantilla está diseñada para que puedan estructurar su proyecto de una forma ordenada, centrada en los resultados esperados y en una planificación clara y coherente. Vamos a entrar en detalle de esto un poquito más adelante. La experiencia de la organización y del equipo de trabajo. Ya aquí se recopila la información sobre la experiencia previa en la ejecución de proyectos de la organización y del equipo de trabajo, tanto la implementación de proyectos como en la implementación de proyectos vinculados al enfoque específico de la convocatoria. Con respecto a la sección de presupuesto del proyecto, en esta sección se deberá descargar una plantilla en Excel, también van a tener que completarla y luego volver a subirla. Esta plantilla busca ordenar y clarificar los gastos propuestos para la implementación del proyecto, así como también las fuentes de financiamiento, incluyendo el cofinanciamiento comprometido. Acá es importante poder ver de manera gráfica y esquemática cómo va a ser el desglose del presupuesto. Las secciones de propuesta, desarrollo del proyecto, presupuesto y experiencia en la organización y equipo son evaluadas por una comisión externa al Fondo Naturaleza, ¿ya? Y esta es la que lleva una puntuación y deja en ranking cuáles son las convocatorias con una mejor puntuación. En cambio, las siguientes secciones son revisadas directamente por el Fondo Naturaleza, pero no influyen en el puntaje de evaluación. Estas secciones son la información de la organización postulante, que la mencioné anteriormente porque en el formulario están arriba, pero esta no se evalúa por la comisión, sino que por el Fondo Naturaleza, los conflictos de intereses que puedan existir, la evaluación de riesgos sociales y ambientales. El objetivo de esta evaluación de riesgos sociales y ambientales es categorizar el proyecto según su nivel de riesgo social y ambiental para luego poder apoyar a las organizaciones adjudicatarias en el manejo de estos riesgos y en la gestión adecuada para disminuir posibles efectos adversos durante la implementación. O sea, no van a quedar fuera si es que hay algún tipo de riesgo, sino que junto al fondo los vamos a ayudar a ver cómo los gestionamos para disminuirlos. Con esto, le damos paso a la siguiente parte. Invito nuevamente a Tomás Sarachev, director de conservación, quien les presentará la plantilla de desarrollo del proyecto. Gracias, Fran. Bueno, como mencionó Fran, en la parte anterior, dentro del desarrollo y la explicación de la propuesta que se hace en el proceso de postulación, existe una plantilla de desarrollo del proyecto, que se ve más o menos así. Esta plantilla es probablemente el corazón de la propuesta. Esta plantilla les ayudará a los proponentes y también a nosotros como Fondo Naturaleza a identificar súper claramente cómo las acciones van a llevar al éxito, cómo las acciones de la propuesta logran los resultados. Y con esto mostrarle durante y después del proyecto también a la comunidad y también a los donantes y a los servicios públicos, bueno, ¿qué quedó del proyecto? En esta tabla tiene que estar reflejado el qué quedó. Algo que nosotros como Fondo de Naturaleza entendimos durante los meses previos a este momento es que era súper importante que los proyectos que el Fondo de Naturaleza apoye en Juan Fernández dejen algo, dejen algo, un legado importante, relevante. Eso tiene que estar identificado en esta tabla. No queremos que los recursos se diluyan y se vayan en cosas que no sean relevantes, que no queden en el futuro. Entonces es importante que quede claro que estos proyectos dejan ese legado y que está bien identificado y relacionado cómo esas acciones llegan a esos resultados. Y por eso, esta plantilla parte por los resultados. No parte por las actividades, parte por los resultados.
invita a los postulantes a pensar primero qué quiero lograr y después pensar, bueno, qué tengo que hacer para lograr eso. Pero es primero qué tengo que lograr, que es la definición de resultado o producto. Esta plantilla tiene 6 columnas, ¿no es cierto? Resultados o productos en la primera columna, los objetivos en la segunda, los indicadores en la tercera, los medios y método de verificación en la cuarta, y luego vienen las actividades y una planificación mensual muy sencilla, muy esquemática. Entonces, hablemos de cada una de estas columnas. Como ya dije, el resultado o producto es lo que deseo obtener o lograr luego de realizar algo. Repito, luego de realizar algo, o sea, después de haber hecho cosas, ¿qué es lo que yo voy a tener como resultado? Entonces, en esta columna hay que colocar lo que se desea lograr. Describe una condición futura. Jamás parte con un verbo, por ejemplo. Los verbos los vamos a dejar en la quinta columna, en las actividades, que van a explicar luego cómo entonces llegamos a esos resultados. Pero el resultado o producto en este caso, en esta plantilla y con la metodología propuesta, tiene que indicar la condición que se busca lograr. Es una descripción. Entonces, voy a dar un par de segundos para que todos los que están conectados piensen. Entonces, bueno, en el caso de lo que a mí me interesa, ¿cuál podría ser un resultado o producto en esta columna? ¿Cómo lo redactaría? En nuestro caso, perdón, como sindicato, aquí Carol Chamor, Hola, Carol. un resultado sería directamente una guía de buenas prácticas consensuada y validada. Muy bien, ese sería un producto. La Mm. diferencia entre producto y resultado, que ambos pueden ir en esta columna, es que el producto es concreto. La guía que menciona Carol es concreta. Pero muy bien, gracias Carol por esa participación activa, me ayuda. Entonces, vamos a ver un ejemplo que preparamos justamente, quisimos dar un ejemplo en torno a el proyecto que tiene que ver con esta guía de buenas prácticas para la pesca recreativa y otras actividades náuticas. Entonces, por ejemplo, tenemos que en la columna resultados, un resultado, un resultado final, digamos, bastante avanzado ya el proyecto, sería que los habitantes del archipiélago conocen la regulación específica y local para la pesca recreativa. Ese podría ser, por ejemplo, un resultado, en este caso, final del proyecto para la guía de buenas prácticas. Entonces, vamos a la siguiente columna. La siguiente columna hay que colocar objetivos. El objetivo es una declaración específica que nos permite determinar el éxito o el fracaso. Determinar si es que logré o no logré el resultado. Si logré o no logré el producto. Entonces, los objetivos que buscan entender si es que se logró o no el resultado, tienen que ser objetivos orientados al resultado que se busca, medibles, limitados en el tiempo, tienen que ser específicos, es decir, definidos claramente y que todas las personas distintas que lean eso entiendan lo mismo. Y obviamente alcanzable. Entonces, un ejemplo para el resultado anterior, el objetivo del resultado anterior podría ser que al 2027 un 80% de los operadores turísticos, los pescadores artesanales y los funcionarios públicos de la Oficina Local de Pesca de Juan Fernández conocen la regulación local para la pesca recreativa. Ese es solo un ejemplo. Ese es un ejemplo de un objetivo que nos va a permitir determinar si es que logramos o no el resultado que está en la columna izquierda.
Luego pasamos a la tercera columna, indicadores. El indicador es básicamente el cómo vamos a monitorear el, el logro del objetivo. Es la medida relacionada al objetivo. Y el indicador, para ser un buen indicador, debe ser medible, preciso, consistente, es decir, que no cambia en el tiempo, y sensible. Sensible significa que cambia proporcionalmente en respuesta a los cambios reales en la condición que se está midiendo. Entonces, un ejemplo de un indicador para este objetivo podría ser porcentaje. Porcentaje de los operadores turísticos, pescadores artesanales y funcionarios públicos de la oficina local de Cernapesca de Juan Fernández que responden correctamente a un cuestionario sobre la regulación local para pesca recreativa. Eso nos va a permitir entender si es que se cumplió el objetivo, si es que hay un 80% de todos esos actores que conocen la regulación. Y luego en la cuarta columna tenemos medios y métodos de verificación, que es básicamente la forma de medir esto. Y en este caso tenemos como ejemplo que el método va a ser una encuesta o cuestionario, ¿no es cierto?, sobre conocimiento de esta guía de buenas prácticas y lo que implica y los acuerdos logrados, posterior a todas las actividades anteriores que estamos asumiendo que ustedes pondrían, quienes postulen a esta línea de financiamiento, se pondrían en esta tabla. Y luego vienen las actividades. Las actividades son básicamente qué acciones van a realizarse para lograr ese resultado, con su objetivo e indicadores respectivos. Entonces, por ejemplo, una actividad ya a finales de este proyecto, cuando ya se logren todos los acuerdos y los esfuerzos y los análisis, etcétera, cuando ya llegamos a este punto del proyecto, una actividad podría ser difundir digitalmente los acuerdos y copias de la guía de buenas prácticas de pesca recreativa a los actores locales clave y la comunidad en general. Y una segunda actividad podría ser realizar eventos presenciales para la difusión y celebración de los acuerdos y guía de buenas prácticas. Y finalmente en la sexta columna, la planificación, es simplemente esquemático para entender más o menos cuándo, en qué momento se harían estas actividades. En este caso estamos hablando de actividades que son más bien al final del proyecto, ¿no es cierto? Al mes 5 y 6. Y así entonces la tabla debe irse llenando con más resultados, más objetivos, etc. Es importante mencionar que en esta plantilla, obviamente, es muy importante que quienes postulen, los equipos que postulen, mencionen y coloquen, integren en esta plantilla los resultados esperados que se mencionan en las bases de cada convocatoria. Esto que acabo de explicar en esta diapositiva es, insisto, sumamente importante. Porque si se logra identificar esta racionalidad y se logra identificar cuáles son esas cosas que el proyecto va a dejar para el futuro, nosotros no solamente podemos tener probablemente más éxito en desarrollar el proyecto como equipo que postula, sino que también el Fondo Naturaleza y todos los aliados de este archipiélago pueden ayudar también a conseguir más recursos para poder seguir consiguiendo recursos para este tipo de cosas. Recordar que el Fondo Naturaleza, su primera misión es conseguir recursos para poder canalizarlo a este tipo de cosas. Esta tabla influye en eso. Dicho eso, te devuelvo el micrófono, Fran. Gracias, Tomás. Continuando, ahora pasamos a la sección de documentación requerida del formulario de postulación que corresponden
a todos los antecedentes legales y administrativos y de experiencia que se deben presentar por parte de las organizaciones postulantes. En las bases de convocatoria van a encontrar el listado completo y detallado de los documentos que se deben adjuntar. Para organizaciones extranjeras se van a aceptar documentos equivalentes emitidos por la autoridad competente de su país. Recuerden que todos los certificados exigidos deben tener una antigüedad máxima de 2 meses al momento de la postulación. También es importante considerar que la plataforma tiene limitaciones en cuanto al formato y número de archivos que se pueden subir, ¿ya? Porque cada pregunta lo va a detallar en su pie de página, por así decirlo. Además, el formulario hay preguntas obligatorias, como mencioné anteriormente, marcadas con un asterisco, y las opcionales que mencionan en un comienzo que son opcionales. También van a encontrar 2 preguntas relevantes en esta sección, que son las que se muestran en la imagen. Una pregunta llamada Otros documentos, que está pensada para que puedan subir cualquier antecedente adicional que consideren relevante para la evaluación de su propuesta, que no se hayan exigido anteriormente en el listado que les mencioné. Y una segunda pregunta que es obligatoria, que va a permitir justificar si existe algún documento faltante, incompleto o que no esté vigente. Ahí van a tener la opción de poder justificar eh, el por qué no lo tienen al momento de la postulación, eh, y después tienen que subsanarse hasta el momento de la firma del convenio. Para la firma del convenio tienen que estar toda la documentación vigente. Si tienen toda la documentación solicitada y no tienen la necesidad de completar esta pregunta, como es obligatoria, tienen que apretar el botón No aplica. Ahora pasamos al siguiente anexo, que es la sección del presupuesto del proyecto, donde se deberán completar una plantilla que está en formato Excel, como mencioné anteriormente, y que se descarga directamente del formulario de postulación. Si ya la han descargado anteriormente, previo a este webinar, les pedimos ingresar nuevamente a la plataforma y descargar la versión actualizada, ya que corregimos una pequeña inconsistencia que encontramos. Es muy importante que el presupuesto sea elaborado usando únicamente la plantilla vigente. Esta plantilla incluye hojas editables y no editables. Las 2 primeras hojas, que son instrucciones y resumen del presupuesto, no se editan, ¿ya? La primera entrega orientaciones claves y la segunda se completa, automáticamente. Desde la tercera hoja en adelante, todas son editables, ¿ya? Pero ahora solo vamos a editar para la propuesta lo que es la hoja de presupuesto del proyecto, que es la hoja número 3. Esa es la que se debe completar en esta etapa. Y contiene un ejemplo referencial a modo de sugerencia, de apoyo, que debe ser eliminado antes de ingresar su información. Las hojas siguientes están destinadas a lo que son las rendiciones financieras, en caso de que se adjudiquen el proyecto. Entonces ahora no es necesario completarlas para esta postulación. En la hoja de presupuesto del proyecto se debe llenar una tabla con la siguiente estructura, que es la que vemos a continuación. El tal ítem presupuestario que va a servir para clasificar el gasto según su naturaleza. Va a ser o en recursos humanos, o en gastos administrativos, gastos operativos o costos de inversión. Más adelante se explicará. La unidad de medida, que es la columna siguiente, corresponde a cómo se cuantificarán los gastos. Pueden ser días, unidades, horas, ahí dependiendo de la naturaleza del ítem presupuestario. El costo unitario corresponde al precio de esa unidad de medida, expresado en pesos chilenos. Y el número de unidades va a ser el total de unidades que se necesitan para el desarrollo del proyecto. El total de gastos, esta columna se calcula automáticamente y es por medio de la multiplicación del costo unitario por el número de unidades. Luego viene el monto solicitado al Fondo Naturaleza, que corresponde a cuánto se solicita financiar con los recursos del fondo para ese gasto en específico. Después sigue lo que es el cofinanciamiento. Aquí se tiene que detallar cuánto aportan las otras fuentes, tanto monetarias como no monetarias, fuentes distintas al Fondo Naturaleza. No todos los ítems presupuestarios tienen que tener
este cofinanciamiento, pero sí tienen que considerar que el proyecto en su totalidad debe tener al menos un 10% proveniente desde otras fuentes. Y en las notas aclaratorias, aquí se debe explicar el gasto. La idea es que sea fácil a la hora de evaluar, nosotros entender para qué va a ser ese gasto. Y se debe también especificar cómo fue valorizado, cómo se respalda y si el cofinanciamiento proviene de otros fondos. O sea, si viene, perdón, disculpe, de fondos propios o de un tercero. Se debe especificar si el aporte del cofinanciamiento es monetario o no monetario, ¿cierto? Y cuál va a ser el respaldo para ello. Con respecto al cofinanciamiento, se busca especificar sobre este, ya que el fondo busca tener claridad y transparencia respecto a cómo se financiarán el costo total del proyecto. Por eso es importante indicar el origen de los fondos, ¿cierto? Como les mencioné, mencionando, bueno, el nombre de los donantes, la institución o las organizaciones involucradas en este cofinanciamiento. Y en caso de que sean adjudicados, se van a solicitar estos respaldos, ¿cierto? Como certificados, cartas de compromiso, para el momento también de las rendiciones. Un dato importante, no es obligatorio usar todos los ítems presupuestarios. El uso va a depender del tipo de proyecto, ¿cierto? Por ejemplo, si su iniciativa no requiere inversión en equipamiento, no es problema dejar esa categoría vacía. Lo que sí deben tener en cuenta es que se deben respetar los porcentajes máximos establecidos en las bases para cada ítem. Ahora lo vamos a revisar un poco en base al ejemplo. Hagamos que imaginemos un proyecto que para los recursos humanos requiere contratar a una coordinadora o coordinador del proyecto durante 6 meses con un sueldo mensual de 1 millón de pesos. En este caso, la unidad correspondería a meses, el costo unitario sería 1 millón de pesos, el número total de unidades serían 6, ¿cierto? Con los 6 meses, y el total acá sería multiplicar el costo unitario por el número total de las unidades, ¿cierto? El monto solicitado al fondo sería, en este caso, por ejemplo, de 3.600.000 pesos y como cofinanciamiento, lo restante, 2.400.000. Y en la columna de las notas aclaratorias es importante que se incluya la información como, por ejemplo, el cofinanciamiento se cubre con fondos propios y de la organización postulante, como aportes monetarios. El sueldo se calcula en base a un contrato vigente y se respalda con copias de ese contrato y liquidaciones de sueldo, a modo de mostrar que efectivamente el costo que se está ocupando como cofinanciamiento, cómo proviene y que es ajustado a la realidad. Con respecto a los gastos administrativos, durante el proyecto se requiere contar con una oficina por estos 6 meses, entonces el valor mensual del arriendo sería de 450.000 pesos, lo que da un total de 2.700.000. De ese total, el monto que se solicita al fondo es de 2 millones y como cofinanciamiento 700.000 pesos. Entonces, en las notas aclaratorias se puede señalar que el cofinanciamiento corresponde a un aporte no monetario entregado por una organización aliada, por ejemplo, una junta de vecinos, que va a facilitar, disculpen, el uso del espacio durante todo el proyecto. Este valor fue estimado según el contrato de arriendo vigente para un espacio similar y se va a respaldar con una carta de compromiso y una ficha de cómo se valorizó este costo. Para el gasto solicitado al fondo se van a realizar 3 cotizaciones. O sea, damos toda la información necesaria para que cuando los evaluadores vean cómo está desglosado el presupuesto, sea de una fácil y rápida comprensión. Y por último, está la lista de chequeo, que es lo que aparece abajo, que se encuentra en la segunda hoja, que es una de las no editables, y que resume el presupuesto, ¿cierto? En esta lista de chequeo funciona como una herramienta de apoyo visual y utiliza colores rojo y verde para indicar si la propuesta presupuestaria cumple con las 3 restricciones claves que existen para las bases de convocatoria. Primero, que los recursos humanos no superen el 70% del monto que se solicita al fondo. Segundo, que los gastos administrativos no excedan el 20% del monto que se solicita al fondo. Y por último,
que el proyecto contemple al menos un 10% de cofinanciamiento, ya sea monetario o no monetario. Si alguna de estas condiciones no se cumple en base al presupuesto que ustedes armaron, la hoja mostrará ese ítem en rojo. Entonces eso le va a facilitar para que puedan revisar y ajustar antes de enviar su propuesta. Para terminar con esta sección de presupuesto, les quiero pedir que cuidemos con responsabilidad los recursos que hacen posible conservar nuestros mares. Cada peso invertido debe reflejar el compromiso con la naturaleza y la transparencia. Luego, en el anexo C, vamos a encontrar la guía de rendiciones financieras, que es un documento de apoyo que detalla cómo reportar correctamente los gastos incurridos en el proyecto. O sea, esto no es para la postulación, sino más bien para la rendición. Explica toda la documentación que se requiere para respaldar los gastos, cuáles son los momentos en que se deben presentar cotizaciones y cuándo no, y cuál es el procedimiento formal para solicitar modificaciones presupuestarias. En el anexo D se encuentra la rúbrica de evaluación, que esta será utilizada por la Comisión Evaluadora Externa al Fondo Naturaleza. Esta rúbrica detalla los criterios y subcriterios de evaluación, junto con los porcentajes de ponderación asignados a cada uno de estos criterios. Estos criterios comunes, estas tres convocatorias cuentan con unos criterios comunes que son la calidad de la propuesta, la capacidad de ejecución y sostenibilidad del proyecto y la colaboración territorial. Además, difieren algunas con respecto al factor de innovación. Conocer esta rúbrica es fundamental para las organizaciones postulantes, ya que les va a permitir alinear su propuesta a los criterios de evaluación y entender qué se valorará y cómo se asigna el puntaje durante el proceso de selección. Y el último anexo es el anexo D, de declaración jurada simple y compromiso de solidaridad, el cual aplica para las organizaciones que postulen junto a una organización corresponsable. Entonces, este documento va a formalizar este compromiso de colaboración y responsabilidad entre ambas organizaciones. Este documento tiene que ser firmado por ambos representantes legales. Y por último, como les mencioné anteriormente sobre el material que cuentan para la postulación, tenemos las cápsulas informativas que buscan apoyar y facilitar sus postulaciones. Estas se encuentran en una lista de reproducción dentro del perfil oficial de YouTube del Fondo Naturaleza Chile. Actualmente hay 2 cápsulas publicadas. La primera que muestra cómo ingresar y utilizar la plataforma de postulación, y una segunda enfocada precisamente en cómo hacer consultas al fondo a través de la misma plataforma. Y próximamente habrán cápsulas informativas para orientar y apoyar el llenado de las planillas de desarrollo del proyecto y la planilla para la propuesta económica. Bueno, con esto damos término a la presentación y abrimos el micrófono para quienes quieran realizar alguna consulta. También recordar que pueden escribir sus preguntas en el chat y si no alcanzamos a responder alguna, las responderemos públicamente por medio de la plataforma de postulación. ¿Alguien que Gracias, quiera Fran. realizar alguna consulta? Gracias, Fran. Yo, mientras tanto, la gente piensa sus preguntas. Yo quiero mencionar una última cosa adicional. Em, Probablemente varios de ustedes ya hayan postulado a proyectos en otras instituciones, en otros marcos, y muchas veces se pide, según estoy hablando de la parte que yo presenté, la planilla esquemática del proyecto, ¿no es cierto? Se pide que los objetivos partan con un verbo. En este caso, yo dije que no, que para las postulaciones al Fondo Naturaleza Chile, nosotros no queremos que los objetivos y los resultados, perdón, partan con un verbo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos usando una metodología que antiguamente se llamaba estándares abiertos para la práctica de la conservación. Hoy día esa metodología se llama estándares de conservación. Y esa es la metodología que
el Estado de Chile utiliza para la elaboración de planes de manejo de áreas protegidas. Y dado que el programa de áreas marinas protegidas del Fondo Naturaleza Chile se aboca principalmente a apoyar la implementación de dichos planes, nos alineamos a esa metodología. Y en esa metodología se usan las definiciones conceptuales que yo les di en la planilla. Quería hacer esa aclaración. Ahora sí, por favor, si es que alguien quiere hacer preguntas, adelante. Catherine, consulta. Parece que se quedó Catherine, pegada. tienes... Sí. Por mientras, puedo transmitir la pregunta que hizo Ángela García en el chat. Agradece la presentación y pregunta si una agrupación puede postular a más de un proyecto. Sí, una organización puede postular a más de un proyecto si es que cuenta con todos los requisitos para postulación y la capacidad técnica para poder llevarlos a cabo en los periodos estipulados. Ahí parece que volvió el internet de Catherine. Yo voy a leer la pregunta de Catherine. Menciona que están con mal internet, así que lo dejo por escrito. Dice, si para la postulación debemos adjuntar en el presupuesto cotizaciones y cuántas cotizaciones de cada una. Las cotizaciones no son necesarias para el proceso de postulación, pero sí para el proceso de rendición. Yo tengo una pregunta por acá. Intenté levantar la mano, pero no sé por qué no me dio. Adelante, Julio. Sobre la presentación de Tomás, eh, sabemos que tenemos 6 meses para ejecutar. Eso se puede eh, extender por lo que me dijeron según los objetivos que se pueden plantear. No, no tanto, pero sí se pueden correr un poquito pensando de que en los tiempos, según lo que están publicados, esto comenzaría como en septiembre, octubre, para terminar en abril, mayo, próximo año. ¿Sí? Una temporada de verano también. Eh, Dentro del ejemplo que se mostró, se dio como un objetivo súper extemporáneo a la fecha de ejecución del proyecto y eso me llamó la atención, porque podría ser también de interés nuestro elaborar un proyecto cuyo objetivo se cumpla el 2028 o 2029. Eh, por eso que me llamó la atención eso, Tomás, no sé si los objetivos se tienen que cumplir dentro de las fechas de postulación o pueden ser tan extemporáneos así como yo pretender que abarque el 100%, por ejemplo, de las casas, por decir, de aquí al 2030. Eh, Perfecto. Voy a responder yo esa pregunta. Lo importante, lo que menciona Julio, me parece súper importante y súper positivo pensar a más largo plazo, más allá de la duración del proyecto. Ahora, si ustedes revisan las bases de convocatoria, se darán cuenta que hay un punto en las bases que habla de la sostenibilidad del proyecto o los próximos pasos, no me acuerdo cómo es que dice. Entonces, ese tipo de cosas que salen más allá de el tiempo de ejecución del proyecto, debiesen ir identificadas ahí. Es decir, en la plantilla que yo presenté, es súper importante que vayan esos objetivos que se logran cumplir dentro de el periodo de ejecución. Si hay, y me parece muy positivo que lo haya, objetivos que no se van a cumplir en el periodo de ejecución, pero que se van a estar persiguiendo con este y probablemente otros proyectos
eh, financiado en el futuro por el Fondo de Naturaleza o por otras organizaciones, instituciones públicas, qué sé yo, me parece súper positivo plantearlo y dejarlo dentro de la postulación en donde mencioné. Pero en la plantilla debe ir solamente aquello que se logra en el periodo de ejecución del proyecto. Claro. Disculpa, Tomás y Julio, disculpen por la interrupción, pero era justamente una de las cosas que yo quería mencionar, porque de acuerdo a lo que tú dices, entonces tu ejemplo en la planilla estaría equivocado, porque tú pusiste un objetivo, perdón, una de las cosas que debería estar hecha por el fondo, ¿cierto? Y después en la otra columna pusiste de aquí al año 2026. Entonces eso no alcanza dentro Ah, del 2020, no sé. Entonces, 27, 27. Entonces toda yo la creo que ahí razón. sería interesante. Sí, toda la razón, toda la razón. Efectivamente dice 2027, eso es un error, debería decir 2026, efectivamente. O sea, es dentro Claro, de los porque 6 ahí es como meses. donde surge la confusión. Sí, sí, gracias, gracias por el buen ojo. Qué bueno que lo detectaron. Efectivamente, ahí debe decir 2026. Es dentro del periodo de ejecución del proyecto. Y eso calza con las bases del proyecto de guía de buenas prácticas. Bueno, ahí está mi duda, por eso te preguntaba que era raro que se vieran objetivos fuera del plazo de ejecución del proyecto. Ya, oye, y lo otro, la otra consulta que yo tengo, sabiendo que el programa de educación es uno de los prioritarios que salió en todas las consultas, eh, es posible, va a ser una apuesta o en todo caso, que se presenten proyectos complementarios, porque hay tanto que hacer como primeros proyectos. Nosotros ya nos hemos reunido a nivel local ya un par de veces, conversas virtuales también. Hay mucho interés y de muchos aristas, entonces obviamente que no se puede abarcar todo de una vez con este solo llamado. Pero sí también nace tal vez la oportunidad, y ahí lo quiero preguntar, de tener proyectos complementarios, como que de un objetivo grande se tenga que partir en dos y se tenga necesariamente hacer en dos, por dos organizaciones por los montos máximos que se pueden postular también. Sabemos que, o sea, si se reparte en forma equitativa serán tres o cuatro proyectos de 12 13 millones de pesos, que no es mucho tampoco. Uno podría decir ya son 6 meses, sí, pero tampoco es tanto. Eh, Sobre todo si, como estamos recién empezando, se quiere generar también materiales de educación, equipamiento y cosas que también nos aseguren también continuidad. Entonces la pregunta era esa, si es posible o tiene algún tipo de evaluación si se presenta un proyecto complementario entre dos organizaciones. Dale, Fran, dale, Fran. Hola Julio. Mira, para comentarte con respecto a eso, de que se pueden postular proyectos de forma complementaria, se podría en el caso de que se pueden, o sea, se pueden apoyar en las cartas de apoyo, cartas de compromiso, cosa que el proyecto, cuando el evaluador lo lea, se hagan una idea del proyecto, van a leer todos los proyectos y digan, estos se complementan. Y eso puede quedar, si es que están bien justificados, con las cartas de compromiso, de apoyo. Lo que sí yo recomiendo es que cada proyecto tenga igual su pequeña independencia. Quiere decir, porque si es que los dos van muy de la mano y no son un poco independientes, si se cae uno, puede que se caigan los dos. Entonces, ahí lo que yo sugiero es que igual tengan un grado de independencia cada proyecto, pero sí se avalen y se justifique muy bien en el desarrollo de la propuesta, en la justificación, este trabajo conjunto, este trabajo colaborativo, es parte de los criterios de evaluación el trabajo colaborativo. Entonces, eso se podría ver muy bien valorado por los evaluadores. Pero sí, a modo de sugerencia, para que no sea que se caigan justo dos proyectos, es que tengan un grado de independencia uno de otro. Tomás, si Ujú. quieres complementar. Claro, un grado, quiero aclarar lo que dice Fran, un grado de independencia tanto en su lógica de que, ok, si van a ser dos proyectos que colaboran entre sí, los proyectos de manera independiente entre sí también funcionan por sí solos y que además Sí, sí, sí. se presentan los objetivos y los resultados que por sí solos serían capaces de lograr de todas formas. Oye, y en la misma línea tengo la siguiente pregunta también que la anoté acá, que hablan que en el caso de tener trabajos colaborativos y todo, tienen que ser firmados por ambos representantes legales de cada organización.
Eso no tiene ningún problema a nivel local, pero no, no va a ser nuestro caso, pero yo sé de varias organizaciones que quieren trabajar en conjunto a alguna universidad, algún organismo técnico, y esa firma del representante legal demora. La hemos gestionado como organizaciones de veces anteriores y tener una firma, por ejemplo, del decano de la Católica de Chile, es un tema. Eh, no sé si en el caso de los jefes de proyecto o encargados de departamento o el decano de alguna facultad, es mucho más accesible porque por experiencia, pero de ahí al representante legal es realmente un temazo, como para, tenemos un mes más, de ahí a gestionar y todo, y porque tiene que pasar por la jurídica de la universidad y todo eso. Entonces, no sé si estamos para aquellos que pretenden postular temas más técnicos, por ejemplo, del diseño de científico. Espera que Ulises me está, toma, ponte. Eh, no sé si en el caso de los representantes de la universidad nos va a dar el tiempo. Esa es una duda que tengo, ¿no? Julio, en ese caso, como les mencioné anteriormente, hay una sección, una de las preguntas, que es para justificar el caso de que uno no cuente con una de su documentación. Entonces, pueden subir el documento con una firma que no sea del representante legal y quizás como un mail de respaldo, algo que verifique que efectivamente están haciendo la tramitación para la firma del representante legal, pero previo al convenio, se va a requerir que la firma sea del representante legal por resguardos temas legales. Vale, vale. Entonces, es que es por el tiempo nada más, o puede quedar condicionado en la firma del contrato porque eso va a ser un tiempo mayor, pero si yo ahora, por Exacto. ejemplo, quiero gestionar una del decano de la Universidad de Chile, yo sé que me va a demorar un mes y algo. Entonces no me daría el tiempo para poder postular, a menos que sea un documento que yo comprometa que cuando empiece a ejecutarse no se tenga ese documento. O condicionado a la Claro, eso no hay transferencia del problema. dinero, no sé, algo por así, Pero algo por el estilo. lo Pero que que no menciona, quede a priori así. lo que menciona Fran, Julio, es que en ese caso tú podrías postular justificando que estás en proceso de obtener la firma del representante legal. Y lo importante es que la firma del representante legal, en el caso de tu ejemplo, esté en septiembre, octubre, cuando ya si se adjudicara al equipo el proyecto y ya se va a firmar el traspaso de recursos, al momento de firmar el traspaso de recursos, ahí sí que ya tienes que haber logrado la firma del Sí, representante legal del decano del ejemplo. sí, eso es lo que está. Gracias. Eso era las consultas que tenía. Gabriela, Hola, gracias. Hola a todos y muchas gracias ahí al fondo por esta presentación al equipo. Oye, tenía dos consultas. Una era justamente la que mencionaba Julio acerca de la posibilidad de postular con fondos complementarios, que me parece una súper buena oportunidad de coordinación a nivel local ahí. Y bueno, ya respondiendo a esa pregunta. Y la otra era más que nada por curiosidad, quería entender un poco esta comisión de evaluación externa más allá de entender como las personas específicas, quería entender cómo y cuándo se conforma y cómo esta comisión garantiza un proceso transparente en todo el proceso de postulación de proyectos. Curiosidad más que nada. sí, esta evaluación, o sea, perdón, esta comisión de evaluación nosotros como fondo proponemos a los expertos, a quienes van a conformarla, y el comité de expertos de consejeros del programa de áreas marinas protegidas del fondo nos aprueba estos evaluadores. Nosotros le hacemos una invitación a los evaluadores y estos también tienen que firmar un compromiso de confidencialidad y también de no tener conflictos de intereses con los proyectos a la hora de evaluarlos. Ya, perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Sí, adelante. Gracias que no encontré la mano. Em, sí, no alcancé a leer todo como bien los anexos, pero aprovechando que están acá y la pregunta de Julio, cuando Julio hablaba de esta firma, ¿es el anexo E que en caso de colaboración? Exacto, sí. Pero acá veo que es como una declaración jurada simple. O sea, tendría que
tampoco veo que necesita firma, simplemente es como Claro, es nombramos que a la persona. en la hoja siguiente, donde está como el recuadro, la última columna es de firma. Ah, vale, ya. Y en ese, entonces, la pregunta que tengo, em, en el caso que nosotros queramos en el aporte propio, o sea, en el aporte como desde la organización, poner aportes que sean como de apoyo de otras organizaciones, ya sea una universidad, em, necesariamente tendrían que firmar también esta declaración, porque esta declaración también hace con que las personas que firmen se comprometen a pagar en caso de sanciones o multas. Entonces, como que yo sé, o sea, quiero entender la verdad. Entonces, esto es cuando postulamos junto con otra organización que también se quiera responsabilizar. Y en la parte, si yo quiero valorizar un aporte de alguien que me va a entregar, por ejemplo, recursos humanos, eso no necesariamente tendrían que firmar esto. No, no es el mismo documento. Ahí se requiere una carta de compromiso de la otra organización, donde se detalle cuál va a ser su aporte y su compromiso con respecto al aporte monetario o no monetario que se va a realizar, el aporte de cofinanciamiento. Mm, Me gustaría también ya. hacer una distinción, a ver, voy a aprender mi video, una distinción entre esta situación que estamos hablando, que Julio y Gabriela preguntaron de tener actividades complementarias. No es lo mismo que ir de manera conjunta a presentar una propuesta. En ese caso, por ejemplo, si se requiere la experiencia de un académico y mi organización no tiene eso, entonces quiero ir en conjunto con una universidad, ahí es donde se necesita firmar el anexo E, donde los representantes legales firman que se harán cargo de que el proyecto salga bien y en caso de que no se salga bien, van a tener que devolver el financiamiento o algo así. Ambas Pero, organizaciones son responsables. Y el otro caso distinto es cuando se complementan las acciones, donde uno puede hacer una parte de un gran proyecto y otro puede hacer una parte de este gran proyecto. Y el caso que está diciendo Carol de el aporte financiero o no monetario de otra organización, eso es simplemente, podría ser un convenio firmado el año pasado, podría ser una carta de compromiso, podrían ser otras cosas. Ahí la función es distinta. Ahí eso sirve para decir, yo me voy a poner con un 10% de cofinanciamiento y tengo cómo demostrarlo. Es distinta la función de esta carta. ya, pero igual quedé como un poco con la duda, Carla, porque ya, Sí, muy específicamente, hay una universidad que nos ofreció apoyo con expertos en el fondo como para cubrir ciertas áreas de antropología. Entonces, a mí me gustaría poner eso, como valorizarlo, pero yo no les voy a pagar a ellos con fondos de Fondo Naturaleza por ese aporte, sino que va a ser algo que ellos se quieren comprometer con nosotros. Entonces, entiendo. ahí sigue rigiendo solamente una colaboración. No, nada, ya, Perfecto, perfecto. ahora entendí el caso. Sí, sería una carta de compromiso o un convenio, eso sería suficiente para justificar ese aporte, ese cofinanciamiento que ustedes estarían consiguiendo. Ya, perfecto. Em, y la otra duda que tengo, hay un correo donde nosotros podemos escribir durante el proceso para dudas y entendiendo que ustedes no son el equipo evaluador en sí, y que bueno, que de repente aquí escapan un poco de nuestras capacidades, podemos de repente hacer preguntas muy directas como, em, quiero imputar o este recurso en operacional, ¿está bien? ¿No está bien? Ese tipo de cosas como pequeñas, ¿se pueden ir orientando con ustedes? Pueden realizar todo tipo de consultas que ustedes necesiten para sentirse como apoyados con el fondo. Nosotros estamos dispuestos a apoyarlos a responder todas sus dudas.
pero para hacerlo es importante que se haga por medio de la plataforma de postulación. Ahí, como les mencioné, hay una cápsula informativa que se explica el cómo hacer consultas, que es en una sección de la plataforma, sale preguntas. Ahí ustedes redactan la pregunta y nosotros a no más de un día les vamos a responder la pregunta por ese mismo medio. Y la pueden verificar en una pestaña que está un poco más a la derecha de la sección de preguntas, que es respuestas preguntas, que ahí están todas las respuestas a las preguntas. La idea de esto es para que sea un proceso transparente para todos y que frente a las dudas que salen a algunas personas les puedan servir también las respuestas para los demás postulantes. Así que pregunten con toda confianza que vamos a estar ahí para apoyarlos. Ya, gracias. ¿Alguna otra consulta? Hay dos manos levantadas. Va. Y hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. No tengo la cámara prendida porque el internet no es muy bueno acá. Em, Quería consultar respecto al POA, si es necesario, por ejemplo, mencionarlo en la justificación, si es necesario que las actividades tengan como relación específica, ¿no es cierto?, con lo que se estructuró en el POA, o estas convocatorias también permite como libertad de creación, de creatividad. Estas convocatorias ya están diseñadas sacando las necesidades del POA. Entonces, pueden complementar con otro tipo de actividades siempre y cuando apunten a los resultados esperados de cada convocatoria, ¿ya? Obviamente, yo sí les recomiendo, si es que está algo alineado con el POA, siempre ponerlo en las justificaciones, solo eso les va a sumar como la forma de aterrizar el proyecto a la realidad local, a las necesidades de las gobernanzas que ya están estipuladas. Así que yo se los recomiendo en un 100% poder incorporarlo eso a la hora de justificar sus proyectos. Y quiero agregar algo a lo que dice Fran. Y no solo del POA, también de los planes de manejo o de los planes generales de administración de las áreas marinas protegidas de Juan Fernández, o el mismo plan de manejo del Parque Nacional Juan Fernández, o incluso los planes recoge por ejemplo, la Fardela. Todos esos son instrumentos públicos orientados a la consecución de objetivos de conservación de especies y ecosistemas marinos. Entonces, todo eso es del interés, obviamente, de el Fondo Naturaleza y del Consejo Local de Gestión de las Áreas Marinas Protegidas de Juan Fernández, que también se alinee y sea sinérgico con eso. Así que mencionarlo, como dice Fran, todo eso contribuye. Valentina, Hola, tengo una duda respecto a los informes. Si en el caso de que uno se adjudique el fondo, ¿cuántos informes visualizan? ¿Son informes de avance? ¿Es uno o dos informes de avance? Después el final. Quería tener una idea de cuántos informes están pensando, tantos narrativos como financieros. sí, existen, claro, los informes de avances y el informe final, los cuales Ujú. van a depender tanto de la naturaleza de cada proyecto y, el tiempo que se estimule para la implementación, que en este caso que son de 6 meses. Ujú. Em, Muy probablemente, todavía no está bien definido, pero que vayan a ser unos 2 informes de avance más un informe final. En todos los informes de avance final hay una parte que es como seguimiento de las actividades, como también de los costos. Los dos están ligados a tanto lo financiero como la implementación de la carta GAP, cómo va avanzando, cómo se va ejecutando, todo el desglose. Y quiero mencionar, complementar también a Fran con esta respuesta. Efectivamente, hemos diseñado un proceso preliminarmente con 2 informes de avance y un informe final. ¿Por qué no es fijo? Porque, a diferencia, voy a dar el ejemplo que me es más cercano y conocido, del Fondo de Protección Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. A diferencia de ese fondo o cualquier otro fondo del Estado, en general, en que debe cumplir normativa estricta de las bases generales de administración del Estado, etcétera, hay cosas que son más bien rígidas y con justa razón. Y en el Fondo de Naturaleza Chile tenemos algunas flexibilidades. Entonces, algo que queremos evaluar
durante este proceso también es justamente el ajustar el número de informes según la propuesta y la naturaleza de las actividades y resultados buscados, ¿no es cierto?, del el proyecto. Pero en general estamos hablando de 2 informes intermedios y un informe final. Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta? Si no, para cerrar, pero quedo atenta a las consultas. Sí, una consulta más general para que Tomás nos pueda clarificar. Sabemos que esto es en base al POA 2025 y cada año o el segundo semestre de cada año tenemos que hacer el POA del año siguiente. Entonces también sabemos que la educación es un tema prioritario para todos y que este es el primer llamado, ¿no? Pues va a haber un POA 2026, 2027, 28, 29 que se va a seguir financiando o con el Fondo de Naturaleza o con otros fondos. Así que también hay que tomar esto como un proceso de aprendizaje. Son los primeros fondos que la comunidad va a poder postular y si no es este, va a ser el próximo o el próximo. Así que yo creo que nos sirve también de aprendizaje. ¿Era un comentario, una pregunta? Parece que era un comentario. Un comentario y también una pregunta. O sea, obviamente que esto va a continuar, que no va a ser lo único fondo de educación que se van a poder postular a través de las organizaciones. Por cierto, o sea, por ahora el Fondo Naturaleza Chile, con el conjunto de donantes que tiene, ya tiene al menos garantizado, o bueno, sí, casi garantizado recursos para los próximos, son 2025, 2026, 2027 y primer semestre de 2028. Sí, esto va a continuar, efectivamente. ¿Respondí la pregunta, Julio? O... Sí, 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 eso era. Eso era. Bueno, si no hay más consultas, damos por finalizado esta instancia informativa. Muchas gracias a todos por acompañarnos y por el interés en ser parte de esta convocatoria del Fondo Naturaleza Chile. Les recordamos que tienen a disposición las cápsulas informativas en nuestro canal de YouTube, donde ahí pueden encontrar este apoyo práctico para la etapa de postulación. Y si surgen dudas, como también mencionamos, pueden escribirnos directamente por medio de la plataforma de postulación. Y todas las consultas van a ser respondidas a la brevedad. Y mucho éxito a todos en la preparación de sus propuestas.